Seguramente piensas que las cruzadas fueron una simple guerra de cristianos buenos contra musulmanes malos, una noble aventura de caballeros europeos para recuperar Tierra Santa. Es la historia heroica que nos han contado, la de la fe inquebrantable contra el invasor. Pues déjame decirte que esa es la versión de folleto turístico, la de caricatura. La realidad es un cochinero mucho más complicado, oscuro y francamente mucho más interesante. Y si te dijera que el verdadero motor de estas guerras no fue solo la fe, sino una ambición política tan grande que partió a la cristiandad en dos, que una de estas supuestas guerras santas terminó con cristianos masacrando a otros cristianos y saqueando la ciudad más grande y rica de su propia fe. Y eso no es todo. Te voy a contar cómo una de las cruzadas más exitosas la ganó un emperador que había sido excomulgado por el mismísimo Papa y lo hizo sin disparar una sola flecha, negociando como si estuviera en un tianguis. Quédate, porque vamos a desenredar el mito de las cruzadas y a descubrir la verdadera historia de fe, poder, traición y una cantidad absurda de dinero que cambió el mundo para siempre. Para entender este desmadre, tenemos que viajar al siglo XI. El mapa del mundo se estaba moviendo. Unos nuevos jugadores, los turcos selyúcidas, un pueblo temible venido de Asia Central, se habían convertido al Islam y andaban con todo. Conquistaron Bagdad, Armenia y empezaron a darle unos buenos sustos al Imperio Bizantino, los herederos orientales del Imperio Romano. La gota que derramó el vaso fue en 1071 en la batalla de Manzikert. Los selyúcidas le pusieron una paliza histórica a los bizantinos y les arrebataron Anatolia, lo que hoy es Turquía. Fue un golpe brutal y para colmo, poco después tomaron el control de Jerusalén y las noticias que llegaban a Europa eran de pánico. Peregrinos cristianos asaltados, torturados y las rutas a Tierra Santa bloqueadas. El emperador bizantino, Alejo I, estaba aterrado. Con el enemigo a las puertas y su imperio desmoronándose, hizo lo impensable, tragarse su orgullo y pedirle ayuda a su primo incómodo de Occidente, el Papa de Roma. Y digo incómodo porque apenas 40 años antes, en 1054, la Iglesia se había partido en dos en el famoso cisma de Oriente y Occidente. Por un lado, los católicos con el Papa en Roma, por el otro, los ortodoxos con el patriarca en Constantinopla. No se podían ni ver, pero la necesidad es canija. Alejo pide tropas, mercenarios para una guerra. Lo que no se esperaba era la respuesta que iba a recibir. En 1095, el Papa Urbano II convoca un gran concilio en Clermont, Francia. Frente a una multitud de obispos, abades y nobles, da uno de los discursos más importantes de la historia. Describe las supuestas atrocidades que sufren los cristianos en Oriente y hace un llamado a las armas. Pero no pide una simple ayuda militar, pide una guerra santa, una peregrinación armada, una cruzada, y entonces suelta la oferta del siglo, una que nadie podía rechazar. Le dijo a la gente: «¿Eres un pecador? ¿Has robado, matado, traicionado? No importa. Ve a luchar a Jerusalén para liberar la iglesia de Dios, y todos tus pecados, todos serán perdonados. Esta expedición será tu penitencia completa». El discurso termina con la multitud enardecida gritando: «Deus vult», Dios lo quiere. La respuesta fue masiva. De toda Europa, miles de personas se cosieron una cruz de tela en la ropa y se prepararon para marchar. El plan parecía funcionar a la perfección, pero aquí es donde la historia oficial empieza a hacer agua. ¿Crees que el Papa Urbano, que se odiaba con los ortodoxos, de repente se volvió súper generoso y solo quería ayudar a su compadre el emperador? Ahí, mi amigo, es donde la cosa se pone turbia, porque el Papa tenía su propia agenda, una que tenía mucho más que ver con el poder terrenal que con la piedad divina. Pero antes de desvelar el doble juego del Papa, tenemos que hablar de un fracaso tan estrepitoso que casi aborta la misión antes de empezar, la llamada Cruzada de los Pobres. Antes de que los príncipes y sus ejércitos bien armados se organizaran, un predicador llamado Pedro el Ermitaño juntó a una turba de campesinos, pobres y aventureros mal equipados. Convencidos de que su fe era suficiente, se lanzaron a lo loco hacia Oriente.
El resultado fue un desastre. Llegaron a territorio turco, hambrientos y sin disciplina, y los selyúcidas los masacraron sin piedad, ni se acercaron a Jerusalén. Pero la verdadera primera cruzada, la de los príncipes, fue otra historia. Entre 1096 y 1099, un ejército formidable de caballeros franceses y normandos avanzó y contra todo pronóstico fue un éxito rotundo. Conquistaron Nicea, Antioquía y finalmente la joya de la corona, Jerusalén. La ciudad santa estaba de nuevo en manos cristianas. Ahora sí, volvamos al Papa Urbano. ¿Cuál era su verdadera jugada? Muy sencillo, poder. Al responder a la llamada de auxilio de una forma tan masiva y espectacular, no solo ayudaba a los bizantinos, se posicionaba a sí mismo como el líder de toda la cristiandad, tanto de Occidente como de Oriente. Su sueño era reunificar la Iglesia bajo su mando, acabar con el cisma y dejarle claro al patriarca de Constantinopla quién era el verdadero jefe. Las cruzadas eran su instrumento para consolidar la autoridad del papado sobre reyes y emperadores. Esta mezcla de fe y ambición política marcó el tono para todo lo que vendría después. El éxito de la primera cruzada fue un espejismo. Los nuevos reinos cristianos en Tierra Santa estaban rodeados de enemigos. Pronto, el condado de Edesa cayó, provocando la segunda cruzada, que fue un fracaso total. Luego, en 1187, un líder legendario, el sultán Saladino, unificó a las fuerzas musulmanas, aplastó a los ejércitos cristianos y reconquistó Jerusalén. La caída de Jerusalén fue un shock para Europa y dio pie a la tercera cruzada, la de las superestrellas. El emperador alemán Federico Barbarroja, el rey francés Felipe II y, por supuesto, el rey inglés Ricardo Corazón de León. Pero esta ya no era solo una guerra por la fe, era un choque de egos, un duelo personal entre dos de las figuras más imponentes de la Edad Media, Ricardo y Saladino. Las motivaciones se habían vuelto mucho más complejas. La tercera cruzada termina en un empate técnico. Ricardo Corazón de León no pudo reconquistar Jerusalén, pero firmó un tratado con Saladino que permitía a los peregrinos cristianos visitar la ciudad. Un acuerdo pragmático, pero la espinita de no tener Jerusalén seguía ahí. Y eso nos lleva al episodio más vergonzoso y revelador de toda esta historia, la Cuarta Cruzada. A principios del siglo XIII, el Papa Inocencio III llama a una nueva cruzada. El plan era atacar el corazón del poder de Saladino, Egipto, pero había un problema, necesitaban barcos. Contrataron a los venecianos, los reyes del negocio marítimo, para que los transportaran, pero, oh sorpresa, los cruzados no juntaron la lana suficiente para pagar. El dogo de Venecia, un viejo zorro ciego y astuto, llamado Enrico Dándolo, les hizo una oferta que no podían rechazar. No se preocupen por la deuda, háganme un favorcito de camino, conquisten para mí la ciudad de Zara, un rival comercial. El único detalle es que Zara era una ciudad cristiana. Los cruzados, desesperados y endeudados, aceptaron, atacaron y saquearon una ciudad cristiana. El Papa, furioso, los excomulgó a todos. La Guerra Santa había empezado con sus soldados excomulgados. Pero la cosa se puso peor. Mientras estaban en Zara, apareció un príncipe bizantino exiliado, Alejo IV. Les dijo: «Oigan, mi tío traicionero le robó el trono a mi padre. Ayúdenme a recuperarlo en Constantinopla, y yo no solo les pago la deuda con Venecia, sino que les doy un ejército y someto a la Iglesia Ortodoxa al Papa de Roma». La tentación fue demasiado grande. Los cruzados, que originalmente iban a luchar contra los musulmanes en Tierra Santa, desviaron su camino y pusieron sitio a Constantinopla, la ciudad cristiana más grande del mundo. Tras una serie de enredos políticos, y viendo que no les iban a pagar, hicieron lo impensable. En 1204, los soldados de la Cruz saquearon brutalmente la capital de sus hermanos de fe durante 3 días. Robaron reliquias, quemaron bibliotecas, destruyeron 1000 años de arte y cultura. Fue una barbarie. Este fue el momento en que la máscara cayó por completo. La Cuarta Cruzada no tuvo un solo combate contra musulmanes. Fue una operación de conquista y saqueo motivada por la codicia. Las cruzadas que siguieron fueron una sombra de las primeras. La quinta fue un fracaso en Egipto. La sexta
fue la más rara de todas. El emperador Federico II, que estaba excomulgado, viajó a Tierra Santa y recuperó Jerusalén, Belén y Nazaret negociando. Hizo un acuerdo diplomático con el sultán, consiguió el objetivo sin pelear. Al Papa casi le da un infarto, y las últimas, la séptima y la octava, fueron los intentos fallidos del rey Luis IX de Francia. Entonces, ¿de qué iba todo esto en realidad? Al final, las motivaciones eran una mezcla de todo. La fe, el pretexto. La promesa del perdón de los pecados fue el motor que movilizó a cientos de miles. El poder, la ambición geopolítica. El deseo del papado de ser la máxima autoridad de un mundo cristiano unificado. El dinero, la lana. Las ciudades como Venecia y Génova vieron una oportunidad de oro para controlar las rutas comerciales con Oriente. La válvula de escape, el factor social. Europa estaba llena de nobles segundones sin herencia y campesinos sin tierra. La cruzada era una oportunidad para buscar fortuna y un nuevo comienzo. El fin de la era de los estados cristianos en Oriente llegó, pero el impacto de las cruzadas en Occidente fue brutal. Consolidaron por un tiempo la autoridad del Papa sobre reyes y reinos. Impulsaron el comercio a niveles nunca antes vistos, haciendo inmensamente ricas a las ciudades italianas. Y crearon fenómenos tan legendarios como los caballeros templarios, una orden de monjes soldado que se convirtieron en los banqueros de Europa. Al final, las cruzadas no fueron ni una historia heroica de fe pura, ni una simple campaña de barbarie. Fueron un reflejo de la Europa medieval, una sociedad profundamente religiosa, pero también brutalmente pragmática, donde la línea entre la peregrinación y la conquista, entre la devoción y la codicia, era tan delgada que a menudo desaparecía por completo. Nos enseñan que cuando la fe se convierte en una justificación para la ambición política y la codicia económica, el resultado rara vez es divino. Y esa es una lección que, tristemente, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace casi 1000 años. Pero bueno, esa es la crónica de los hechos. ¿Qué opinas tú? ¿Fueron una noble empresa que se corrompió en el camino o un cínico juego de poder disfrazado de religión desde el principio? Deja tu opinión en los comentarios, que este debate da para largo. Gracias por acompañarme en este viaje por uno de los capítulos más complejos y sangrientos de la historia. Si te gustó este desmadre histórico, ya sabes qué hacer. Pícale a suscribir y a la campanita, porque los misterios del pasado nunca se acaban.